Antes de continuar con el siglo XVIII en España, vamos a detenernos en la Revolución Francesa. Este fue el suceso histórico más importante del siglo. El pueblo francés, harto de los abusos de la monarquía y los aristócratas y siguiendo los dictados de los pensadores ilustrados que vimos antes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, el pueblo se levantará en armas y protagonizará una de las revoluciones más importantes de todos los tiempos. La Ilustración se convertirá en un movimiento contra el pasado y la tradición, que presupone un cambio de mentalidad necesario para la modernización de Europa. Se considera la educación como baluarte del progreso en toda sociedad libre y feliz. La ignorancia es un sinónimo de esclavitud. Todas estas ideas desembocarán en la Revolución Francesa, que dio paso a una nueva era. Como sabéis, la toma de la Bastilla tuvo lugar el 14 de julio de 1789. Esta plaza todavía se puede visitar en Francia, donde aparece un monumento que recuerda este suceso histórico. Pasamos a ver cómo fue el siglo XVIII en España. El siglo XVIII en España se inicia con un cambio de dinastía. A la muerte del último Austria, Carlos II, el hechizado, este murió sin heredero, se libra una batalla por la sucesión en el trono español entre Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, el conocido Rey Sol, perteneciente también a la Casa de los Borbones, y por otro lado, el archiduque Carlos de Austria. Tras el Tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra, la dinastía borbónica se instaura en España y con ella se implantan las nuevas ideas renovadoras surgidas en el país vecino, Francia. Los Borbones adoptaron para gobernar, como vimos, el despotismo ilustrado. Felipe V primero, después su hijo Fernando VI, que intentaron llevar a cabo desde arriba un reformismo total, luchando con el estado de decadencia y atraso en el que se encontraba el país. Después lo hará, a la muerte de Fernando VI, su otro hermano Carlos III, y cuando éste muera lo sucederá Carlos IV, el hijo de Carlos III. La plenitud de estas innovaciones que iniciaron los Borbones, la dinastía Borbón con Felipe V, llegarán con Carlos III. El Estado puso en marcha una serie de reformas. Por un lado, podemos observar una serie de reformas económicas. Por ejemplo, se modernizaron los caminos y las carreteras, lo que favoreció el transporte y el comercio. También en agricultura se introdujeron nuevos cultivos y se aumentó la superficie agrícola. En la industria se fomentó el desarrollo industrial. De hecho, se crearon las llamadas sociedades económicas de amigos del país para estudiar y discutir medidas de índole económica en beneficio de la nación. También se promovió el ascenso de la clase media y la defensa del trabajo manual. De hecho, se suprimió la deshonra legal por realizar trabajos manuales. Esto ocurrió bajo el reinado de Carlos III, como dijimos, quien promovió la idea de que el trabajo productivo era digno y honorable. Esta reforma fue un reflejo de los principios de la Ilustración y del neoclasicismo que veremos más adelante, que valoraban el esfuerzo productivo y la utilidad. También se sucedieron reformas culturales. Una de las grandes preocupaciones de los ilustrados fue la educación. Intentaron la reforma de la enseñanza pública y de las universidades. A lo largo del siglo, en el reinado de Felipe V y Felipe VI, se fundaron importantes instituciones culturales como la Biblioteca Nacional, como la Real Academia Española en 1713 y su lema tan conocido que es limpia, fija y da esplendor. También la Real Academia de la Historia, Academia de Bellas Artes de San Fernando, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Academia Sevillana de Buenas Letras, etc. También, por último, podemos destacar una serie de reformas políticas. Se dio una centralización de la administración, es decir, que todo como
fruto del despotismo ilustrado, todo estaba en Madrid, en la capital, donde estaba el rey. Todo estaba centralizado ahí. Y fortalecimiento del poder real frente a la Iglesia y la nobleza. Algunas de estas medidas trajeron graves consecuencias, como el conocido motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas. El motín de Esquilache ocurrió debido a la imposición de este ministro de Carlos III, un ministro italiano que pensó que la ropa larga y los sombreros anchos de los madrileños servían para esconder a los ladrones. Por eso prohibió su uso y obligó a todos a usar capas cortas y sombreros de 3 picos. La gente, la sociedad, se rebeló contra este ministro y iniciaron este motín. No solo estaban enfadados por el tema de la ropa, sino también porque a partir de las reformas que impuso este ministro, la comida se encareció muchísimo, el pan, que era lo que más comía la gente, había subido mucho de precio, también había muchos extranjeros, no les gustaba que tantos ministros y guardias fueran italianos o de otros países. La ciudad estaba sucia, Madrid estaba en muy malas condiciones. Entonces un día la gente se cansó y salió a la calle a protestar, empezando por la plaza de Antón Martín. Se enfrentaron a los guardias porque al llegar al Palacio Real no encontraron al ministro y tuvieron que... Se sucedió una serie de revueltas hasta que el rey cedió y expulsó a este ministro y lo devolvió de nuevo a Italia. Tras Carlos III, ¿quién sube al trono? Su hijo Carlos IV. Entonces estalla la Revolución Francesa y con ella se pone fin a todo el proceso ilustrado y se inaugura una nueva era. El impacto revolucionario provocó que ciertos innovadores españoles se inclinaran hacia el conservadurismo y la contrarrevolución. La ley de péndulo.